Muy buen día para todos. Hoy realizaremos lectura de la novena meditación para el tiempo de retiro de San Juan Bautista de la Salle. MR 201. Novena meditación. La obligación que tienen los que instruyen a la juventud de poseer vivo celo para desempeñar debidamente tan santo empleo. Reflexionen sobre lo que dice San Pablo, que es Dios quien ha establecido en la Iglesia apóstoles, profetas y doctores, y se convencerán de que ha sido también Él quien los ha puesto en su empleo. Una de las señales que les da el mismo santo es que existen diversos ministerios, pero que hay diversas operaciones, y que el Espíritu Santo no se manifiesta en cada uno de esos dones, sino para la utilidad común, es decir, para utilidad de la Iglesia. Pues uno recibe del Espíritu Santo el don de hablar con sabiduría y otro, del mismo Espíritu, el don de la fe. No deben dudar de que es gran don de Dios la gracia que les ha otorgado al encargarlos de instruir a los niños, anunciarles el Evangelio y educarlos en el espíritu religioso. Pero al llamarlos a este santo ministerio, Dios les exige que lo desempeñen con ardiente celo de su salvación, pues se trata de la obra de Dios, y Él maldice a quien realiza su obra con negligencia. Pongan pues de manifiesto en todo su proceder con los niños que les están confiados, que se consideran como los ministros de Dios, desempeñándolo caritativamente, con celo sincero y verdadero, soportando con toda paciencia las dificultades que tuvieran que sufrir, felices de ser despreciados por los hombres y de ser perseguidos hasta dar su vida por Jesús en el ejercicio de su ministerio. El celo del que deben estar animados debe ponerlos en estas disposiciones, al ver que es Dios quien los llamó, los destinó a este empleo y los ha enviado a trabajar en su viña. Desempéñenlo pues con todo el afecto de su corazón y como quien no trabaja sino por él. Lo que debe animarlos, además, a tener gran celo en su estado, es que no solo son los ministros de Dios, sino que también lo son de Jesucristo y de la Iglesia. Es lo que dice San Pablo, que quiere que todos consideren a los que anuncian el Evangelio como ministros de Jesucristo, los cuales escriben la carta que Él les ha dictado, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, y no sobre tablas de piedra, sino sobre tablas de carne, que son los corazones de los niños. Por eso, en esta calidad, al instruirlos deben tener como fin únicamente el amor y la gloria de Dios, pues el amor de Dios debe apremiarlos, porque Jesucristo murió por todos, para que quienes viven no vivan ya por sí mismos, sino que para aquel que murió por ellos. Su celo debe llevarlos a inspirar eso a sus discípulos, como si el mismo Dios los exhortara por ustedes, ya que son los embajadores de Jesucristo. También es preciso que demuestren a la Iglesia la calidad del amor que le profesan, y que le den pruebas de su celo, pues trabajan para ella, porque es cuerpo de Jesucristo, de la cual están constituidos ministros, según el mandato que Dios les dio de dispensarles su palabra. Y como la Iglesia tiene sumo celo por la santificación de sus hijos, deben ustedes participar de ese celo, para poder decir a Dios como el santo rey David: el celo de tu casa me devoró, ya que esta casa no es otra que la Iglesia, y puesto que los fieles son los que constituyen este edificio que fue construido sobre el cimiento de los apóstoles y levantado por Jesucristo, que es la principal piedra angular. Procuren, por medio de su celo, dar muestras sensibles de que aman a los que Dios les ha confiado, como Jesucristo amó a su Iglesia. Hagan que entren realmente en la estructura de este edificio y que estén en condiciones de comparecer un día ante Jesucristo, llenos de gloria, sin tacha, sin arruga y sin mancha, para manifestar a los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia que les otorgó, dándoles a ellos el auxilio de la instrucción y a ustedes la de instruirlos y educarlos, para ser un día los herederos del reino de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Puesto que su empleo tiene como finalidad procurar la salvación de las almas, el primer cuidado que deben tener en conseguirla en la medida en que les sea posible.
tienen que imitar en esto, en cierto modo, a Dios, pues amó tanto a las almas que creó, que viéndolas sumidas en el pecado y sin posibilidades de librarse de él por sí mismas, se vio impulsado por el celo y el amor de su salvación a enviar a su propio Hijo, para apartarlas de tan lamentable estado. Esto movió a Jesucristo a decir que Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único, para que quien crea en él no perezca, sino que alcance la vida eterna. Esto es lo que Dios y Jesucristo hicieron para restablecer a las almas en la gracia que habían perdido. ¿Qué no deberán hacer también ustedes por ellas en su ministerio, si tienen celo de su salvación, y si tienen hacia ellas las disposiciones que sentía San Pablo hacia los que predicaba el Evangelio, a quienes escribía que no buscaba sus bienes, sino sus almas? El celo que deben tener en su empleo ha de ser tan activo y animoso que puedan decir a los padres de los niños que tienen a su cuidado lo que dice la Escritura: dennos las almas y quédense con lo demás. Es decir, que de lo que nos encargamos nosotros es de trabajar en la salvación de sus almas, y que también solo con este fin se ha comprometido a cuidar de su conducta y a instruirlos. Díganles además lo que decía Jesucristo en relación con las ovejas de las que es pastor, y que por él deben ser salvadas. He venido, dice, para que tengan vida y la tengan en mayor abundancia, pues el ardiente celo que tenía de salvar las almas de los que deben instruir es lo que ha debido llevarlos a sacrificarse y consumir toda su vida para darles educación cristiana, y para procurarles en este mundo la vida de la gracia, y en el otro la vida eterna. Fin de la novena meditación para el tiempo de retiro de San Juan Bautista de La Salle. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Bendiciones.